el equipo. Listo, ahora sí. Me tocó dejar de compartir mientras ponía a grabar. Bueno, como lo dice la invitación, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema y nos quisimos basar en esta frase. A ver cómo nos va sonando: el que enseña aprende dos veces. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿O depende de algo? ¿Será que para que esta frase sea real deben haber algunos elementos que tenga el enseñar para poder que el que enseña aprenda dos veces? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién se anima a darme su opinión al respecto? ¿Será que en todos los casos el que enseña aprende dos veces? Buenas noches. Hola, Ninoska, buenas noches, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, yo considero que sí, que el que enseña aprende dos veces, bien sea porque vamos a aprender de nuestros estudiantes Ujú. y tenemos que documentarnos para ampliar ese cúmulo de información que nosotros tenemos. Esa es mi opinión. Claro, cuando yo voy a enseñar, preparo mi clase y de esta manera aprendo. Pero ¿qué pasará? Y también lo que decías, interactuando con los estudiantes, uno aprende de ellos, de las experiencias. Cada clase trae una experiencia diferente. Pero ¿qué pasará cuando mecanizamos la clase y la damos en automático, como recitadita, como que de tantos años darla, la damos en automático? ¿Será que ahí seguimos aprendiendo? ¿Qué nos dices, Jovetsis? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Bueno, en ese caso ya no seguimos aprendiendo porque lo que estamos es repitiendo, ¿no? Ya Es sería como otro seguir un sistema, guión. sería un sistema diferente de enseñar al que nos planteó Ninoska de documentarnos y ampliar, ¿no? Entonces miren que la frase tiene su condición, que no es que vamos a ir ampliando hoy, ¿cierto? Ese concepto que hemos empezado en este momento. Gracias por sus opiniones, que son las que construyen. Bueno, y haciendo un breve repaso de cosas que muy seguramente muchos de ustedes ya saben, pues vamos a hablar un poco para una explicación más sencilla o para poder condensar la información de manera más simple, pues vamos a usar este modelo del cerebro triuno de, que viene, pues se viene usando a manera de poder comprender mejor el funcionamiento de las diferentes áreas del cerebro. El doctor MacLean pues propuso esto desde los años 60, pero se ha venido usando con algunas variaciones de lo que él propuso, como por ejemplo, que cada área pues eh, funcionaba de manera independiente. Hoy en día se sabe que el cerebro, que todas las áreas del cerebro se relacionan con otras, es decir, que hay conexiones entre las áreas del cerebro. Hoy en día ya sabemos eso. Sin embargo, se sigue manejando este modelo para comprender mejor cómo han sido distribuidas las funciones que las diferentes áreas del cerebro manejan. Entonces vemos un cerebro reptiliano, el más básico, el más antiguo, cuyo nombre viene pues de que es muy similar a los cerebros, al cerebro que manejan los reptiles. Muy similar. Ellos lo tienen un poco más básico, ¿no? Sabemos que ahí en ese cerebro se maneja todo lo que tenga que ver con nuestra supervivencia, con lo instintivo, con los actos reflejos, todo lo que sea eh, relacionado con esa parte de mantenernos vivos, incluyendo la respuesta de lucha o huida, dependiendo nuestra base de personalidad. Hay unos que huyen, otros que luchan o se defienden y otros que se congelan frente a la amenaza.
Ya luego vamos a ir hablando de que esa amenaza puede ser real o imaginaria. Ya luego viene el sistema límbico, que ¿por qué se llama sistema límbico? Porque son varias las estructuras que lo conforman, como son el hipotálamo, el tálamo, hipotálamo, tálamo, la corteza cingulada y la amígdala. Y aquí ya viene parte importante de lo que a nosotros en educación nos compete. Y es que, por ejemplo, siendo parte del cerebro límbico o emocional, el hipotálamo interviene en esa consolidación de la memoria a largo plazo. Entonces, sabiendo eso, sabemos que la emoción es un elemento importante en la memoria a largo plazo. Ya lo vamos teniendo ahí como en el radar, ¿no? También que la corteza cingulada tiene mucho que ver con la atención, con la decisión, así como el tálamo es como ese aeropuerto, esa aduana donde llegan todos los, la que procesa toda la parte sensorial, donde llegan esos estímulos sensoriales y lo procesa. Y la amígdala, que aunque es una parte tan pequeñita, tiene tanto que ver con la regulación de las emociones, sobre todo de las emociones más fuertes como el miedo y como la defensa o pues en el caso de la ira, ¿no? Que es como una respuesta de defensa. Y luego viene la parte del neocortex, se llama neo porque es la más nueva. En las capas evolutivas ha sido la más nueva y cubre toda la parte superior, o sea, la parte más externa. Y ahí también vemos que hay varios lóbulos que la conforman, como el frontal, el parietal, el temporal, el occipital, y cada uno de ellos también encargado en gran parte por áreas de las diferentes funciones, como son, por ejemplo, la parte motriz, la parte de la percepción espacial, la memoria, el lenguaje, la parte visual. Hoy, pues, hacemos este pequeño resumen, pero durante toda la certificación vamos a estar hablando de varias cosas al respecto que nos pueden servir, pues los que la saben para reforzarla o actualizarse, porque sabemos que la neurociencia, al ser algo tan actual, tan nuevo, está constantemente dándonos nueva información. Salen muchas investigaciones de neurociencia y más en cuanto a la educación. Entonces, miren que aunque este modelo es un poco, vamos a decir, antiguo, porque es desde los años 60, pues siempre ha sido aceptado para comprender a grandes rasgos cómo funciona o las funciones muy básicas del cerebro. Y pues, como hoy la clase se llama el cerebro del docente, pues no podíamos dejar de hablar del cerebro, ¿no? Sea del docente o no docente, tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Por cómo funcionamos en lo más básico y muy a grandes rasgos. Vamos a ver ahí. Y para poder profundizar ya en los temas que vamos a ver ya puntualmente del docente, me gustaría que algunos de ustedes vayan reflexionando y si se animan a compartir lo que se les va viniendo a la mente mientras yo hago estas preguntas. ¿Cómo te ves y cómo te ven? Algunos de ustedes han tomado un tiempo para preguntarse cómo me veo yo, cómo me percibo, qué pienso de mí y cómo me ven los otros y qué relación tiene cómo me veo yo con el cómo me ven los demás. ¿Quién se anima a irme compartiendo de estas reflexión que nos dan estas preguntas? ¿Tendrá que ver cómo me veo con el cómo me ven? ¿Tengo alguna idea de cómo me ven los otros? ¿Me interesa? ¿O tengo en mi mente que no es tan importante cómo me ven los demás?
¿Por qué puede ser tan importante? Más en el caso del docente, puntualmente en el caso del docente. ¿Quién se anima a compartirme alguna percepción de alguna opinión en este punto? Maritza, ¿esto qué tendrá que ver con el cerebro? ¿Tendrá que ver con el cerebro cómo me veo? ¿Qué pienso de mí? ¿Cómo veo mi labor como docente? Entonces seguimos avanzando en las preguntas mientras se animan a participar. ¿Cómo te sientes cuando tu estudiante no aprende? ¿Qué pensamos? No, es que los estudiantes son muy... ¿Qué? ¿Qué pasa cuando un estudiante no aprende? ¿Qué pienso realmente yo? Cuando mi estudiante no avanza, no quedó aprendido, la mitad del curso no aprendió. ¿Qué pensaría yo? Aló. Dale, Ninoska, cuéntanos, ¿qué piensas Bueno, mira, cuando o qué yo te voy sientes? a compartir o les voy a compartir partiendo de mi experiencia, ¿no? Lo que Claro. he vivido en el aula. Ujú. Y bueno, de la manera como me ven mis estudiantes, la verdad que eso influye mucho en ese aprendizaje, desde mi punto de vista. Por Sí. ejemplo, en mi caso, yo soy docente en el área de castellano y literatura. Ujú. Bueno, soy de rostro fuerte, mi cara fuerte, o sea, em, mi rostro tiende a intimidar a los estudiantes. ¿Ok? Ya. Eso es como que un shock para ellos al momento de yo estar explicando. Por mucho que por muchas herramientas que yo busque para que esa información, ese aprendizaje llegue a los muchachos, siempre hay una traba. ¿Ok? Es la manera como ellos me perciben, esa manera como yo me proyecto hacia ellos, bien sea porque mi voz es fuerte, porque soy muy exigente, este, y eso a ellos les pone, los bloquea. Bien sea cuando yo hago algún interrogante, que estamos en alguna discusión y yo le pregunto al muchacho, se siente intimidado, le da miedo, prefiere no responder. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a una evaluación ya de dicho contenido? Yo me siento frustrada. Me siento frustrada porque yo lo que digo es, Dios mío, no puede ser que yo haya perdido el tiempo, tanto que expliqué, claro, me lo digo yo, no se los digo a Sí, ellos, ¿no? claro, lo Al ver que tengo decimos en diálogo interno, lo esa decimos en diálogo interno. internamente, es lo que entonces me lleva a mí lo que sería un artículo 112, ¿ve? Y voy entonces a autoevaluarme. ¿Qué tengo yo que mejorar para que ese aprendizaje o ese cúmulo de información sea efectivo para los muchachos y puedan adquirir, puedan tener, lograr ese rendimiento académico que se quiere? Así lo veo yo, o sea, reflejado en todas estas preguntas. Yo lo viví este año escolar, mucha queja de representantes por eso mismo, o sea, que la profesora siempre está brava no, yo soy, mi rostro es así, pues, una persona seria, ¿ve? Mi voz es fuerte y tiende a intimidar. Profesora, suavice la mirada, o sea, son de coordinación, profesora que suavice la mirada, profesora que se suelte el pelo, cuestiones que transmite el muchacho y lo bloquea, pues. Ya no, por mucho que quiera entenderte, hay algo en tu personalidad, ¿verdad? En ti, en la manera como ellos te están viendo. Esa es mi experiencia. Gracias. Pues nos cae como anillo al dedo que tú nos quieras compartir eso, Ninoska, porque sé que aunque algunos no se animan a hablar acá en público porque no quieren o no les nace compartirnos de su experiencia, vemos que nos aporta, ya te doy la palabra, apreciada Joetsis, nos aporta mucho cuando nos dices yo me siento frustrada, yo me siento frustrada. Dice no, Ninoska. Y creo que es un sentimiento muy común. Hombre, todos los recursos que yo busqué, todas las veces que les expliqué con plastilina, qué más puedo, o sea, no sé qué más hacer para que... Y en la evaluación, cero, cero, cero. Vamos a seguir hablando de eso. ¿Qué nos dices al respecto, Jovetsis? Bueno, Marixa, tengo poco tiempo
de docente, por así decirlo, unos meses. Sin embargo, puedo responderte a estas preguntas. ¿Cómo me veo como un lugar seguro? ¿Ok? ¿Cómo me ven? Con calma, serenidad, eh, mucho más que una docente, una persona con la que pueden conversar de cualquier tema. Así que se puede decir que en el aula hay cierta seguridad, confianza y armonía. ¿Cómo me siento cuando un estudiante no aprende? Frustrada al principio, pero ya después lo veo como un reto y de pronto cambiar la estrategia o la técnica, volverlo a explicar las veces que sea necesario explicarlo hasta que lo comprenda. Soy muy conversadora y de hecho una de las cosas que yo les converso y les digo es que no voy como una rival, simplemente soy una aliada para que ellos obtengan eh, una calificación, para que cumplan con un requisito de la institución. Ok, entonces miren que ya en estos dos comentarios, tanto de Ninoska como de Jovetsis, podemos encontrar diferencias, ¿no? En cuanto a personalidad y a lo que podemos pensar todos. Pero me voy a detener un poco en algo que dijo Ninoska y es voy a la autoevaluación. Y ahí ya comenzamos a hablar de una de las características que tiene el cerebro del docente. El cerebro del docente tiende a la autoevaluación. ¿Por qué? Porque el docente está entrenado para evaluar. Y así como está entrenado para evaluar al alumno, al estudiante, se evalúa a sí mismo constantemente, se hace preguntas. El cerebro del docente se reta. Hombre, pero yo, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo más lo puedo hacer? Se hace preguntas. Y ahí es donde vienen algunos de los elementos del coaching, porque sabemos que las preguntas abren la mente a ver nuevas posibilidades. Entonces, ahí en esa autoevaluación, yo digo, hombre, ¿cómo hago para que las personas entiendan que lo que yo quiero transmitir no tiene que ver con que mi rostro sea de facciones un poco fuertes, en el caso de Ninoska? Por ejemplo, yo ahí me identifico con ella porque yo también he sido una persona antes, mi versión anterior, yo tenía una dificultad muy similar. Yo tenía unas expresiones muy fuertes y hablaba mucho más rápido, mucho más fuerte y más golpeadito al final. Todavía termino las frases con el golpeadito, pero antes era un golpeadito más seco que ahora. Ahora, ¿qué he ido haciendo yo? Claro, esto no es algo mágico, pero lo primero que yo hice es considerar la posibilidad de ser diferente. Porque antes, en mi versión anterior, hace muchos años, yo pensaba que yo era así y que no podía cambiar. Yo decía, pero es que yo no puedo hablar bajito. Yo no puedo hablar más despacio. Yo no puedo quitarme esta arruga que tengo. Yo tenía una arruga aquí fuerte, así, aquí, así como la ven cuando la forzo un poco ahora, me sale ya forzándola, pero que se me ha ido desapareciendo porque ya no arrugo no frunzo el ceño, como se llama, ¿no? Y eso me ha ayudado incluso para la piel, pero ¿qué es lo que comencé yo a pensar con esa pregunta? Hombre, ¿y qué tal si puedo verme diferente? Puedo hacer que me vean diferente. Puedo realmente mostrar quién soy yo y no lo que he tenido que construir para defenderme en un mundo. De pronto, bueno, ya hablamos de historias personales, ¿no? Pero si yo voy hacia mí, siempre hay una razón por la cual yo no transmito algo diferente. Y es porque realmente yo me siento así o me veo así. Entonces yo los invitaría a que esa pregunta y esa autoevaluación no vaya al juicio a ustedes mismos para cerrar posibilidades, para que su mente se cierre a la posibilidad de ser diferentes, sino ahora no es que yo tengo que
cambiar, dejar de ser, soltar mi esencia para agradar a otros y buscar como aprobación. No quiero que se confunda lo que es. Licenciada, licenciada Dinos, Maritza, fíjese. dinos, Carinos, tranquila. Cuando a mí me hacen las observaciones, ¿verdad? Yo les digo, por ejemplo, mi forma de ver es así, mi Ujú, mirada es así, es ujú. algo que es innato, es algo que viene conmigo, les digo, ¿cómo lo puedo cambiar? No lo puedo cambiar. Sin embargo, qué sé yo, es soltarme el pelo, porque siempre ando con el pelo recogido, soltarme el pelo, suavizar el maquillaje, todas esas cuestiones, pues. Pero eso es algo innato que está dentro de mí y es un patrón que está establecido. Yo vengo con ese patrón, es lo que digo yo, ¿no? O sea, y me ha traído muchos inconvenientes. O sea, como ustedes me van a decir que de la noche a la mañana yo cambie lo que toda la vida he sido, o sea, que es en mí, mi Claro, ¿no? Es la mirada, esencia mi de tono de uno. voz. Hay muchas Exactamente, eso es cosas. algo que viene conmigo, pues. Sí, claro, estamos hablando de que hay cosas que yo definitivamente no voy a poder dejar de ser, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, por mucho que he suavizado, por mucho yo soy una persona muy concreta al hablar, muy precisa, no soy muy expresiva. Algunas personas les gustaría que yo fuera muy cariñosa porque de hecho, pues yo soy coach, hago sesiones de coach, pero yo no soy muy de mi amor, mi cielo, princesa, tú eres, no. Aunque algunas amigas mías son así conmigo, yo no puedo ser así. Para ser así me tocaría como actuar, como inventar un papel o algo así, y no podría hacerlo porque no me saldría con honestidad y sinceridad, ¿cierto? He mejorado algunas cosas pensando en el otro y escuchando lo que los otros requieren, como la velocidad al hablar, como si he suavizado un poco mi tono de voz, aunque yo pensaba que no lo podía hacer, lo he ido haciendo paso a paso. Ha sido un proceso, es un proceso que no estamos juzgando ni diciendo que todos lo tienen que hacer, solo que como la clase se trata de lo que ocurre en el cerebro del docente, entonces estamos pensando, bueno, si yo me siento frustrado y eso es en contra mía, porque yo soy el que me siento mal, el que piensa que está haciendo algo mal, entonces debo buscar una solución, porque si no, pues la frustración me puede hacer incluso abandonar mi profesión. Pues llegar a pensar, yo no sirvo para esto, yo no puedo ser docente porque soy así. Serían preguntas que uno se podría hacer, ¿no? No sé todos los casos, pero ahí vamos cada uno pensando allá cuál es mi caso. Luego entonces buscamos quién fue mi referente o quién es mi referente, porque miren que muchas veces tenemos un modelo de comportamiento y nos hemos apegado tanto a ese modelo que resultamos copiando lo que es y lo que no. Tal vez elegimos un modelo que no está tan actual, muy a la antigua, algo que no se está usando ya, no sabemos, ¿no? Es una pregunta. Todo esto son preguntas solamente para que ustedes allá reflexionen y piensen. Y por último, ¿qué información consumes? Porque sabemos que cuando consumimos algo, igual que a nivel físico, ¿cierto? Nosotros somos, dicen algunas personas que somos lo que comemos. Y yo digo a nivel mental, cerebral, lo mismo. Yo soy la información que consumo. ¿Qué consumo? ¿Cuáles son mis lecturas? ¿Cuál fue mi último libro? ¿Cuál fue, qué es lo último que estudié? Por eso a mí siempre me alegra que en estos espacios que con los otros docentes estamos buscando compartir nuestro avance en lo que hemos logrado, pues aprender, estén este grupo de personas interesadas en escuchar algo. Puede ser que esto que yo estoy diciendo ya lo sabían, lo del cerebro. Tal vez haya un profesor de biología, un neurólogo, no sé, un neuropsicólogo que ya sabe incluso más que yo.
respecto a esto, pero también hay algunos que tal vez nunca habían oído hablar de estas partes, no sé. Entonces tenemos que como hablar en general, ¿cierto? Entonces vemos las ventajas que tiene el cerebro del docente. El cerebro docente tiene unas ventajas. Vamos a mirarlas. Quiero quitar este cuadrito de aquí porque no me deja ver. Así. Muy bien. Entonces, miren, toma, toma mejores decisiones. Hay un estudio muy serio de esto que dice que el cerebro del docente está entrenado para tomar mejores decisiones, para ser más tolerante, para tener capacidad de anticiparse, tiene mejor memoria, bajo nivel de reactividad, apertura al aprendizaje y otras que pueden ver en la imagen como memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, planificación y organización, velocidad de procesamiento de la información, racionamiento, control inhibitorio, autorregulación. Todas esas funciones que acabo de nombrar, voy a dejar de compartir un momentico para ver si podemos lograr conversar algo de esto. Toda esas lista de cosas que leí o que hemos visto en el hacen parte de las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Y en cuál de las tres etapas evolutivas está? ¿O desde dónde se maneja? ¿Ustedes qué piensan de acuerdo a lo que vimos iniciando? ¿En qué área de qué área del cerebro estaríamos hablando cuando hablamos de todo esto, de todas estas ventajas que tiene el cerebro docente? Reptil, sistema límbico, neocortex. ¿Y si es el neocortex, en qué área? ¿Alguien que nos ayude con esa información? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Quién se anima? ¿Quién da más? Aurimar dice que es del cerebro reptil. ¿Quién dice otra cosa? Gracias, Aurimar. Alguien que es, todos están de acuerdo con Aurimar, que todas estas funciones que acabo de leer son parte de nuestra intuición, de nuestra supervivencia, de reacciones inmediatas, la creatividad en el neocortés. ¿Todos están de acuerdo con Aurimar o hay alguien que piense diferente? Ambas, dice Aurimar. ¿Alguien sabe algo acerca de las funciones ejecutivas del cerebro? Bueno, entonces vamos a hablar. ¿Quién iba a hablar? Si alguien va a hablar, hable tranquilo. María Isabel, te Sí, escuchamos. Buenas noches. mu- muy buenas noches. Se ha hablado de las funciones ejecutivas como un término sombrilla que agrupa diferentes funciones eh, que realiza nuestro cerebro, entre ellos toma de decisiones y algunas otras más. ¿Y en qué área del cerebro, de qué área de las tres que estábamos viendo, reptil, sistema límbico o neocortés, podríamos estar hablando cuando hablamos de funciones ejecutivas? Esto tiene una relevancia para desarrollar el tema del que estamos hablando, pues dando información de neuroeducación. Dinos, Jovetzis, Yo opino que en el neocortex, en el neocortex. ¿Por qué tú crees que en el neocortex? porque digamos que esta parte donde se ejecutan y se llevan a cabo estas funciones ejecutivas, ¿no? Ujú. Y puede alcanzar un máximo potencial, un máximo desarrollo. Ok, bueno, vamos a ampliar un poco eso y podemos decir que las funciones ejecutivas, pues son una de las cosas que nos diferencian de algunos otros animales, porque algunos animales tienen funciones muy similares a las del ser humano.
que están en la parte por ejemplo, el cerebro Aló, mamífero. Hola, Ninoska, dinos. este, Marixa, bueno, yo considero que estaríamos en la parte límbica, Ya, ¿ok? ya, ya. Porque vamos a regular, Ok, vamos a consolidar también ok. ciertos aspectos. Bueno, pues entonces ahí vamos a aclarar esta información, ya que vemos que no hay un consenso general, pues entonces vamos a aclarar esa parte de las funciones ejecutivas. Entonces les cuento, las funciones ejecutivas del cerebro, cuando hablamos de funciones ejecutivas, hablamos de la corteza prefrontal, más exactamente dentro del neocortex, corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro que está justo detrás de nuestra frente. Y es una de las partes del cerebro más eh, nueva, más una parte superior, que cumple funciones superiores que solo el ser humano tiene, como la toma de decisiones, por ejemplo, como podernos anticipar. Entonces aquí es bien importante que sepamos que un ser humano puede ser muy inteligente, como se llama a los que tienen mucha información, ¿no? Puedes tener mucha información en tu memoria, como decía ahorita Ninoska, en tu memoria, en la consolidación de memoria en la parte límbica, tú puedes tener mucha información, pero de ahí a que tú sepas qué hacer con esa información, que tengas regulación, anticipación, planificación, organización, ya la diferencia es bastante. Entonces, cuando hablamos de funciones ejecutivas, hablamos de un nivel alto de conciencia. Aquí, cada vez que digamos despertar la conciencia, estamos hablando de acá, de estar despiertos. Con la conciencia despierta es, ¿qué es una conciencia despierta? Es poder darme cuenta de lo que está pasando, darme cuenta de. Entonces, cuando yo me doy cuenta es porque estoy usando mi parte más racional. Ahí estoy razonando. ¿Cómo podemos dar ejemplos de flexibilidad cognitiva? Si sales de tu país, una persona que llega a otro país y tiene que inmediatamente adaptarse, ¿no? A cómo son las calles aquí, cómo se toma el transporte, cuál es su idioma. Si hablan español, ¿cómo hablan? Porque en Venezuela no hablan igual que en Colombia. Pues claro, aquí nos estamos entendiendo todos porque estamos pues hablando de un tema donde usamos un lenguaje muy común. Sin embargo, sabemos que hay palabras que usan en Venezuela o usamos en Colombia que no son las mismas, ¿m? Aunque todos hablamos español. Entonces, flexibilidad cognitiva es que yo me puedo mover entre diferentes situaciones y encontrar ese conocimiento que yo tengo y adaptarlo a esta situación. Entonces, miren cómo un cerebro docente está más ubicado en esa parte de altísima complejidad, corteza prefrontal, neocortés, corteza prefrontal, donde encontramos esas funciones ejecutivas de las que más adelante vamos a estar hablando una por una. Hoy las estamos viendo a grandes rasgos, viéndolas como un valor extra que el entrenamiento del docente lo ha llevado a conectar con ellas. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un caso puntual. Cuando una persona no tiene desarrollada la conexión con con esa corteza prefrontal, entonces no tiene control inhibitorio, que es una de las funciones ejecutivas, control inhibitorio. Poder inhibir, frenar, suspender algún estímulo que me lleva a una reacción. Cuando hablamos de reacción, ahí sí hablamos de cerebro límbico. Y ahí viene mi amiga la amígdala. Entonces nos ponemos en la situación, vino un estímulo externo, me tocó un botón emocional y yo me enojé. Siento ira. No logro pensar. No estoy conectada con ninguna función de control inhibitorio ni de nada.
estoy en mi cerebro límbico. ¿Qué hace la amígdala? Me secuestra. Y paso por por un secuestro emocional o amigdalar. ¿Y qué pasa? No puedo pensar, hago cosas de las que no soy consciente, es decir, no me estoy dando cuenta de lo que está pasando realmente. Luego, cuando pasa el secuestro y usted se da cuenta y dice, Dios mío, ¿yo por qué dije eso? ¿Por qué actué de esa manera? No entiendo qué fue lo que pasó. Porque estoy actuando desde mi parte emocional, muy en automático. Reacción. Reacción es algo automático. Cuando ya estamos actuando desde y por eso aquí viene ese dicho tan popular que decían algunas veces las abuelitas y era, respire y cuente hasta 10, porque esa respiración nasal profunda y lenta activa el sistema nervioso parasimpático y tú calmas y logras conectarte con la corteza prefrontal y ahora sí usar tus funciones ejecutivas de nivel superior del ser humano y poder controlar, regular tu reacción y entonces ahí ya no le llamamos reacción, sino respuesta. ¿Cómo vamos hasta ahí? Quiero saber si me estoy haciendo comprender, si estoy siendo muy enredada, si sí está aportando esto algo de lo que ustedes esperaban escuchar acerca del cerebro del docente. Excelente, dice Novelis. Niniosca me pone manita. Jovetsis me dice que sí. Aurimar me dice excelente. Listo. Entonces seguimos avanzando. Entonces, a veces tenemos muchas ventajas competitivas que no conocemos de nosotros mismos como docentes. Y esto hace que nosotros nos subvaloremos. Y por eso venía la pregunta, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ven? Porque del valor que yo me dé y que yo le dé a mi funcionamiento cerebral va a depender de cómo yo me muestro a los demás, lo que inspiro, lo que reflejo, y va a ser así como me van a comenzar a ver a mí. Y entonces gano algo muy importante que hay que trabajar en el cerebro del docente y se llama la autoconfianza. Una persona que confía en sí, que sabe quién es, no actúa desde el ego. El ego, recuerden, eso también lo vamos a estar hablando en este diplomado. El ego es esa construcción que he hecho para mostrarme a los demás, para protegerme para poder actuar en este mundo, pero normalmente no es lo que yo soy. Mi esencia de ser humano no es lo que muestro. Y ahí de pronto algunos ya han leído El Caballero de la Armadura Oxidada. Los que no lo hayan leído, se los recomiendo. Es un libro hermoso. Está en audiolibro en YouTube, el que lo quiera escuchar. Que se conoce a sí misma, se abre al cambio consciente. Sí, señora. Y esa es, creo, la palabra de la noche, de hoy. Consciente. ¿Dónde está la conciencia? Aquí, en la corteza prefrontal, cuando usted se da cuenta, un altísimo nivel de complejidad mental que se llama metacognición, cuando usted puede pensar sobre sus propios pensamientos. Pero ¿cómo? Con apertura al aprendizaje. Somos eternos aprendices. Un eterno aprendiz siempre será mejor. Estamos aquí para hacer cada día un poco mejor. Y aquí pues yo tengo la gran bendición de que me está acompañando Jovetsis Montoya, que lleva un proceso muy largo conmigo y ha mejorado muchísimo, ha transformado su vida un montón. Y María Isabel Rodríguez, que también es coach, eh, estudiando con nosotros ya hace un tiempo y que ya tienen algunas herramientas. Creo que
no está ninguna otra persona de las que están estudiando conmigo, no veo a nadie más estudiante antiguo. Iba a entrar Just Lady, pero no la veo por ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es la invitación a valorar esas ventajas que usted tiene como docente y que a veces no sabe si así es, Johanna? Un buen docente nunca deja de investigar y que a veces no sabe que es una ventaja competitiva. Hablábamos de menos reactividad, es decir, un docente entra menos frecuente en un secuestro amigdalar que el común de las personas. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes que tenemos como más flexibilidad en ese sentido? ¿Por qué no somos tan reactivos los docentes? ¿Qué creen que ha hecho que nosotros seamos un poco más pacientes, más de escucha? Habrán algunos que no, pero la gran mayoría sí. ¿Qué creen ustedes que hace que nosotros seamos así dentro de nuestra experiencia de docentes? ¿Qué creen ustedes? Siendo eso una de las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Por qué nos controlamos cuando estamos? Porque generalmente manejamos diversas emociones dentro del aula. Sí, señora. Gracias, Rosa. Rosa Márquez nos dice eso, Aurimar, porque hemos desarrollado flexibilidad ante los desafíos de la vida. Sí, Aurimar. Exacto. Muy bien. Porque tenemos inteligencia emocional. Gracias, Aurimar. Entonces vemos que la inteligencia emocional es uno de los elementos que nos da ventaja competitiva. Ahora, ¿todos los docentes han desarrollado inteligencia emocional? De pronto los más nuevos todavía no, pero los que llevan muchos años en la docencia, yo creo que la han ido desarrollando porque su misma labor lo requiere. Porque qué tal usted con 40 personas que le toquen botones emocionales y usted pasando todo el día en ira. Entonces miren que inconscientemente, digo inconscientemente porque de pronto no ha sido un proceso tan consciente, no nos hemos dado cuenta que lo hemos ido transitando, pero nos ha pasado. Nos ha tocado de manera inconsciente, sin saber lo que es un manejo emocional, dice Rosa. Exacto. Entonces, por eso debemos valorar nuestra experiencia como docentes en el sentido de que esto nos ha aportado como seres humanos. Todo lo que nosotros hemos vivido nos ha aportado como seres humanos. Y ahora vemos el aprendizaje como algo que todo el mundo puede hacer. Todo mundo puede vivenciar un proceso de aprendizaje, todas las personas. Por eso en este diplomado vamos a hablar de la diversidad, porque claro que hay diferentes maneras de aprender y también hay diferentes maneras de enseñar. Por eso necesitamos actualizarnos. ¿Qué han descubierto últimamente? ¿Qué es lo más efectivo? ¿Qué es lo que está dando resultado en los cerebros de estos jovencitos que están atrapados en la tecnología? ¿Qué pasa en el cerebro ahora con esta cantidad de pantalla, tanta pantalla diaria? Menos raciocinio. Entonces ahora ya no hay que leer el libro. ¿Por qué no hay que leer el libro? Que no hay no escribirle al ChatGPT. Resumen del libro. Tum. Entonces ya para qué le pido a mis alumnos o a mis estudiantes que me traigan un resumen de un libro. Novelis dice algo bien bonito. Un docente con inteligencia emocional no solo enseña, sino que conecta y transforma. Hermoso. Conecta y transforma. Entonces miren cómo en manos nuestras está la evolución del sistema educativo. Maritza, pero es que no se puede porque el sistema no, sí se puede.
Lastimosamente, a veces tenemos que acogernos a cosas que ya son, pero nosotros tenemos un cierto nivel de autonomía. En algunas cosas nosotros podemos ir avanzando. Y yo soy una convencida de que se puede porque llevo años enseñando y yo tengo mi metodología y la uso y me funciona. La mayoría de mis estudiantes aprenden, ¿cierto, Jovet? ¿Es que usted ha aprendido? ¿Le ha funcionado mi metodología? ¿Qué dices, Joetsis? ¿Qué ha funcionado? Sí, de hecho, cuando estabas compartiendo tu experiencia con lo del entrecejo, yo me reía porque cuando me conociste también, yo tenía esto acá como bien, bien cercanito, ¿no? Y mi voz era muy, muy, muy diferente. Y ya en 3 años de proceso estudiando contigo, esta versión es completamente diferente. Es una versión que me permite estar en un aula de clase y conectar con los estudiantes, innovar y sobre todo, una de las cosas que yo implementé es que no mandaba nada para la casa. Ya llegó un momento en que dije, no, no mando nada para la casa. Todo lo construimos en el aula. ¿Por qué? Porque estaba ocurriendo eso. Yo enviaba alguna investigación y lo que hacían era usar cualquier inteligencia artificial y traer algo. Y ni siquiera lo leían, lo interpretaban. Entonces yo tomé la decisión de, de construir todo dentro del aula, que también es un reto, es un gran reto, porque entre el juego, el tiempo, ¿no? Que dura la clase y también los compañeros, porque yo por lo menos me enfrento con colegas que me dicen, eso no funciona, tú estás loca, tienes que ocuparlos, ¿ok? Pero ya ellos están ocupados con 6 materias. A mí lo que me interesa es que en el aula rinda y que hagamos lo que tenemos que hacer. De hecho, me encontré con jóvenes, yo trabajé con adolescentes, ¿ok? Que ni siquiera sabían hacer una lámina para una exposición. ¿Por qué? Porque se las hacía mamá o le pagaban a alguien para que se las hiciera. Eran unas láminas hermosas y espectaculares. Y tuve un caso en el que el chico me dice, profe, mi mamá pagó $10. Y lo siento, pero yo no te dije a ti, mándala a hacer. O sea, yo te dije, inténtalo, como salga, pero vamos a ver. Y bueno, ahí descubrimos que desarrollaron una habilidad para hacer láminas y de verdad que fue un trabajo muy hermoso. Gracias, Jovexis, por compartirnos de tu experiencia y vemos ahí entonces cómo queremos, y con los comentarios que estoy leyendo ahí también, si queremos una evolución, si somos conscientes de lo que está pasando, si tenemos un cerebro que se da cuenta, pero a veces pensamos que nosotros no podemos hacer nada, que en nuestras manos no están. Entonces dice acá alguien que está identificado con un Galaxy, no investigan, no dibujan, ya no aprovechan las técnicas del dibujo. Mire, lo que hoy nada más, no, anoche estaba con un grupo de profesionales, profesionales, no eran jovencitos, eran profesionales, que le estaba dando una clase de neuroliderazgo. Y me decían, yo les decía, ¿cuántos de ustedes escriben a mano? ¿Sabe usted qué áreas del cerebro se activan cuando escribe a mano? ¿Será que son las mismas que cuando escribimos en el celular o en el computador? Vamos a leer aquí porque veo que hay hartos mensajes en el chat. Vamos a leerlos. A ver aquí qué nos están diciendo todos nuestros compañeros, que veo que sí se interesan por cambiar esa parte. Vamos a ver, vamos a ver. Para mí la diferencia en la enseñanza está en que nosotros estudiamos pedagogía y por eso vamos buscando estrategias nuevas y diferentes para que los estudiantes aprendan y se involucren. Suele pasar en el caso de las láminas, creo que eso se refiere a lo que nos comentó Jovetsis. Es verdad, los niños nos enseñan con sus aprendizajes naturales. Entonces, miren cómo nosotros los docentes, sí sabemos qué podemos hacer. Claro está que nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro entorno.
Sabemos que están las redes sociales, sabemos que está ChatGPT, pero ¿será que nos da miedo que nos gane el estudiante cuando investiga en el ChatGPT? Yo he estado haciendo últimamente con los grupos de los más jóvenes, lo que hago es decirles, ¿quién quiere buscar en este momento el concepto tal? Y los pongo a buscar en su inteligencia artificial y ellos participan en la clase. Léame a alguien allá que dice ChatGPT de tal área del cerebro. Por ejemplo, la pregunta que acabo de hacer. ¿Quién quiere buscar en Google cuál área del cerebro se activa cuando escribo a mano? Y alguien busca por allá en Google. Yo, profe, aquí tengo. Dicen que tal área. No lee, no investiga. Pero ¿será que si yo le pregunto y lo pongo a leer y a buscar, lo estoy incentivando a que quiera saber más de ese tema? De pronto le llama la atención. Entonces, siempre, por favor, hoy me gustaría muchísimo que todos nos lleváramos hoy en el corazón que nuestro cerebro como docentes tiene grandes ventajas y que nos valoremos y que nos Marisa, mostremos. Dime, Ninoska. mira, como docente en el área de castellano, el escribir eso es fundamental al 1000%, porque bueno, imagínate, en el momento que el muchacho está escribiendo, le permite leer, explorar un nuevo mundo, adquirir nuevos conocimientos. Cuando esa información va a ser trasladada a la hoja, ahí mismo, en el mismo instante, hay una producción, ¿verdad? ¿Cómo es ese lenguaje que yo voy a transcribir? Además, en el momento en que el estudiante está escribiendo, está formando nuevas palabras, bien sea las cuales lo que está escribiendo en algún momento lo tiene que hablar, lo tiene que decir, tiene que tener un orden coherente de esas palabras. Aquí donde también interviene mucho la parte sintáctica. Entonces, el escribir, o sea, yo como docente, que el muchacho se le cansa la mano, si es verdad, porque no todos tienen la misma condición para estudiar, algunos tienen algunos compromisos cognitivos, el escribir les cansa, pero aún así, aunque sea un párrafo, yo los pongo a escribir. ¿Ve? Eso es fundamental. Además, que en el momento en que escribe, el estudiante escribe, como que se va haciendo más significativo, ¿verdad? Se va afianzando más ese aprendizaje para mí. Bueno, pues yo apoyo a Ninoska y soy fan de escribir. Aquí están todos mis cuadernos. Escribo todo, todo lo escribo y lo escribo a mano. Y no solo lo escribo, vamos a ver si logro que se vea algo que, mire, no solo lo escribo, lo resalto, hago cuadros, hago mapas conceptuales, hago mapas mentales, hago de todo esto, a mano. Desde que yo estudié neurociencias, aquí ya Aurimar me hizo la tarea. Entonces, la voy a leer. Dice Aurimar, se activan la corteza prefrontal motora, área de Broca, importantísima. Yo soy una enamorada del área de Broca. De Wernicke, el hipocampo, la memoria, desarrollo emocional y se activa la creatividad. De acuerdo a esto que nos lee Aurimar y los que quieran investigar más, les invito a que lean acerca del área de Broca. Ya de la corteza prefrontal hablamos un poquito hoy. El hipocampo, memoria a largo plazo. Investiguemos un poco de eso y enamorémonos de escribir a mano, porque si bien es cierto los estudiantes ya no quieren escribir, los docentes tampoco. Ahora el docente también todo lo quiere hacer con la herramienta tecnológica. ¿Es buena? Claro, yo uso la herramienta tecnológica. De hecho, gracias a esta herramienta tecnológica estoy conectada con ustedes hoy. Uso mi celular todo el tiempo. Claro que uso la tecnología. Y aquí en este diplomado vamos a tener a la profesora de inteligencia artificial para los docentes. Pero no dejo de escribir a mano. ¿Está usted escribiendo? Eso le da una ventaja competitiva a usted. Otra ventaja de escribir, y les voy a decir porque es una de las herramientas las primeras herramientas que yo le doy a todos mis coaches, el diario de pensamientos.
Todas las personas que trabajan conmigo en sesiones de coaching, todas, absolutamente todas, llevan un diario de pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando usted escribe lo que piensa, lo saca de su mente y después lo puede ver, observar, analizar y lo va a ver totalmente diferente que como lo tenía en esa área emocional. A veces la mente nos hace ver las cosas mucho más graves y catastróficas de lo que son. Escribir te ayuda a eso, a dimensionar realmente lo que está pasando. Entonces, mira, dice el área de Broca, producción del lenguaje, enriquecimiento del vocabulario. Gracias, Aurimar. Mire cómo nos sirve la tecnología. Yo creo que Aurimar hoy aprendió mucho de eso, porque ella se puso a buscar y leyó y ahí aprendió y de pronto le quedan ganas de saber un poquito más. ¿Verdad, Aurimar? Muchas gracias. Sí, ¿lo sabías? ¿Ya lo sabías o lo aprendiste hoy? ¿Qué nos llevamos hoy? Quiero terminar para ser puntual y porque en honor a los que llegaron muy puntuales y no abusar del tiempo de ustedes, ser respetuosa con su tiempo, quiero terminar con esta frase. Enseñar no es simplemente transmitir información, es un proceso dinámico. Multiplicar aprendizaje. Y entonces sabemos por qué el que enseña aprende dos veces, porque consolida el conocimiento para explicar, organiza la información de manera clara y lógica, refuerza el conocimiento, fomenta responsabilidad y liderazgo, que es un tema que vamos a tratar aquí, guía, lidera y lo más importante que puede hacer un docente por sus estudiantes, inspira. Conecta el conocimiento entre conceptos y los integra. Miren qué belleza somos los docentes. ¿Se llevan ustedes hoy algo que les da valor como docentes a ustedes? Aurimar dice que sí. Es así, un docente debe ser un aprendiz eterno, siempre buscando nuevas ideas y herramientas. Gracias, excelente reflexión, Angélica me dice. ¿Compartes la lámina, por favor? Sí, claro, en el grupo se las voy a poner con muchísimo gusto, estas láminas que les pasé aquí. Y de pronto les voy a compartir un libro, un audiolibro que se llama, los que les gusta leer en físico lo pueden conseguir también. El libro que les comenté, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Muchos de ustedes lo deben haber leído, Ninosca seguramente lo leyó y no solo lo leyó, sino que lo enseñó porque lo usan mucho los profesores de castellano y es una lectura casi que obligada para los alumnos de secundaria, por lo menos acá en Colombia, no sé si en Venezuela también. Pero se los voy a compartir en audiolibro para los que no hayan tenido la oportunidad de escucharlo. Sí, claro, Ninosca me dice que sí lo hemos leído. De ahí vamos a sacar mucho aprendizaje. Llévense esto en el corazón. Los que todavía no están en el grupo, por favor, escríbanme en mi WhatsApp, ahí de donde les mandé sala abierta, donde les mandé el enlace, me pueden escribir que quieren continuar con el diplomado para incluirlos en el grupo, porque a partir de la próxima semana estas clases van a ser solo para los que estén en el grupo, ¿sí? Entonces, la próxima semana tenemos otra profesora, vamos a tener 4 docentes, inteligencia artificial para los docentes, la profesora de innovación y diversidad, la profesora de coaching y Maritza Camayo, que les va a dar, que soy yo, que les voy a dar pautas de neuroeducación. Un abrazo grande, son bendecidos con toda bendición. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad que me dan de cumplir mi misión de vida, acompañándolos a descubrir nuevas herramientas. Una feliz noche y bendiciones para todos.